comenzamos este programa dedicado a los libros, dedicado a estos distintos géneros que vamos a comentar, con la idea básica que queremos demostrar hoy, en este día de pseudo vacaciones, pseudo puente de la Constitución, básicamente con la idea de que por mucho que haya libros de distintos géneros, al final la esencia de la escritura, la esencia de un libro viene siendo la misma. Y para ello vamos a hablar con distintas personas que ahondan en géneros muy, muy diferenciados. Y cómo no, siendo además tan de actualidad como es en estas fechas, vamos a hablar de un ensayo. Vamos a hablar de un ensayo directamente con su creador. El ensayo y el libro del que os hablo se llama Para una lectura radical de la Constitución de 1978. Básicamente un libro en el que yo os puedo decir que lo he leído con la Constitución en la mano, a la vez que iba sumergiéndome en este libro y descubriendo cosas, la verdad que bastante impresionantes. Sobre ello vamos a hablar con Fernando Oliván, profesor de Derecho Constitucional y autor de este ensayo. Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros. Hay que decir que este libro ahonda un poco en esta idea de revisar esa Constitución tan... pues que es un pilar, digamos, casi inamovible, o que nos han hecho creer que es inamovible. Yo quiero que me dejes leer un fragmento de ese resumen, de esa sinopsis, que me parece además muy, muy interesante. La Constitución no es un texto sagrado, intocable, que tengamos que acatar religiosamente en los términos en los que fue redactada durante la primera transición. Esos tiempos pasaron ya, y es hora de comenzar sin miedo una nueva transición. Pero es que, además, justamente esto quedó escrito en el texto de 1978. La Constitución es, parafraseando a Celaya, un arma cargada de futuro con la que el pueblo soberano dice lo que desea, su propio proyecto de un futuro mejor. Este fragmento yo lo leo y a mí me parece impresionante. Pero me parece impresionante porque esto es un ensayo. Mi sensación al leerlo era de estar descubriendo algo más cercano a esa ficción que se esconde. Y voy a hacer una comparación, Fernando, que te va a... posiblemente te repugne un poco. Pero yo, cuando lo iba leyendo, digo, esto es el Código Da Vinci. En un sentido completamente de como si hubiera un código secreto en ese texto que nadie comenta. Porque si no te lees el libro, no te das cuenta de lo que cuenta la Constitución y que está ahí. Me parece fascinante. ¿En qué momento empiezas tú a plantear este libro, este texto? Bueno, todo libro tiene una génesis larga y además es muy bonita. El que escriba, y animo a los que escribís, y sé que tú lo haces también, os animo a que gustéis del periodo de escritura. Es decir, escribir debe ser también un esfuerzo, es casi un parto, pero eso entraña también un placer. ¿Cuándo surge esto? Pues me surge de la compañía de mis alumnos, de la compañía de todos los que en las clases pues nos interesamos con estos temas. Pero además, cuando oigo frases como las que hemos recientemente oído de un general que en nombre de la democracia decía que quería cargarse a 26 millones de españoles. Bueno, ¿qué tiene que ver? Y decía que era para salvar la Constitución. No, todo esto, lógicamente todo esto es posterior al libro, pero te lleva a reflexionar. Pero, ¿qué es por fin una Constitución? ¿Qué es la democracia? ¿Por qué este señor usa el mismo término de democracia que puedo usar yo, que puedas usar tú o montones de otras personas? ¿Estamos hablando de lo mismo? Bueno, por eso el subtítulo de una lectura radical. ¿Por qué? Porque lo que quiero llegar es a saber qué es lo que estamos diciendo con estos términos. No son palabras huecas a las que, bueno, pues esto es un pote y lo lleno de judías o lo lleno de garbanzos. No. No. ¿Qué es?
una Constitución? Esa era la pregunta, y es un poco lo que, como dices tú, he querido, en esa búsqueda de Código Da Vinci o de El nombre de la rosa, que también estaría por ahí, me puse a realizar. Claro, es que no es un... O sea, yo según vas leyendo el ensayo, al final llegas a la conclusión de que no es un código secreto súper complejo que te oculte básicamente lo que hace unos 40 años querían transmitirnos. Es prácticamente un código gramatical y de uso de verbos en tiempos muy concretos. Es fascinante cómo es muy evidente, pero nadie ha caído en ello. Yo creo que tú metes un concepto básico que es lo de la lectura radical. ¿Qué sería esta lectura radical? Que tú la has hecho y Pues, parece que nadie más la ha hecho. Pues me da la sensación que es cierto, no es muy habitual. Pero fíjate, en algunos de los momentos en el prólogo del libro hago una cierta referencia y luego lo uso también en algún otro momento al final del libro. Es un poco lo que, por ejemplo, la Reforma Protestante, así en los inicios de la modernidad, realiza. Y bueno, todos hemos leído, por ejemplo, el Nuevo Testamento, y es un libro muy bonito y a mí me gusta leerlo, y estoy seguro que muchos, sean cristianos o no, lo han leído. Y es un libro muy bonito que nos habla de cosas de la infancia de Jesús, de su muerte, de sus andares por Galilea, y parece que todo es muy sencillo. Pero en cambio la Iglesia convierte esto en un texto, primero lo pasa al latín para que nadie lo entienda, y a partir de ahí construye toda una teología. Pero si no hace falta teología, si uno lee a un Cristo que dice pondrás la otra mejilla, por ejemplo, o dice eres mi hermano, bueno, pues ¿por qué no leemos esto de forma radical? La Reforma protestante, por ejemplo, intenta esa lectura radical. Y por eso lo primero que suprime son esos intérpretes, esos teólogos. Y yo por eso aquí digo, no quiero Tribunal Constitucional, no quiero teólogos que me digan qué significa cada una de estas palabras. El texto es muy claro. Estoy seguro que todos han tenido algún texto de la Constitución en la mano, y cuando te dice una cosa, te dice, todos tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Pues es que yo no necesito el todos. ¿Qué significa? Todos es un universal, todos es todos. Sí, sí. Una vivienda digna y adecuada, pues todos sabemos lo que significa. Pues a eso es lo que y eso es lo que quedó escrito. Y eso es lo que ahora tenemos que exigir. Eso es lo que he querido decir con esta expresión de una lectura radical, como muy bien me has comentado. Pero yo, fíjate, hemos hecho tú mismo lo has dicho, que has hecho como hincapié en definir qué es una constitución. Y justamente me has referenciado este artículo del derecho a la vivienda digna, que es general, que todo el mundo lo tiene según ese texto. Claro, hablamos mucho de qué es la constitución o qué es lo constitucional, cuando se acusa mucho continuamente de anticonstitucional a una serie de cosas. Pero probablemente lo más anticonstitucional sean las cosas que realmente, pues eso, deniegan la vivienda al pueblo y muchos otros artículos que tienen que ver con esto, que posiblemente no estamos señalando qué es lo anticonstitucional. Pues sí, exacto, tú mismo lo has dicho. Lo constitucional es eso que podemos leer. Insisto, es un texto muy fácil de leer, el del texto de la Constitución. Tiene alguna terminología jurídica densa en algunos momentos, pero el resto es muy fácil. Yo lo que animo en mi libro es a quitar tanta... bueno, ahí en Andalucía tenéis un término que me gusta mucho cuando decís todo esto es farfolla, ¿no? Todo esto Sí. quitemos Sí. toda esa hojarasca y quedémonos con la realidad, con lo que dice el texto. Y exijámoslo, claro, porque no solo es leerlo. Porque esa es la diferencia de una constitución a una novela. Tú has comenzado indicando que todo tiene una estructura semejante en la literatura. Y esto, en el ensayo de la lectura radical, lo comentábamos, es un texto literario también, la Constitución. Lo único que pasa es que tiene un factor adicional, que es ese factor deóntico, es decir,
esa exigibilidad. Pero esa exigibilidad es una cuestión tuya y mía y de todos. Exijámosla. Y por eso lo planteé con esa cierta violencia que entraña el concepto de radical. Una radicalidad porque busca llegar a las raíces, pero también busca implicarnos de una manera seria, ¿no? Sí, la radicalidad de que nadie nos cuente lo que pone ahí, sino que lo veamos con nuestros propios ojos. Exacto, esa es la búsqueda. Tú en el libro plantearías o sabrías resumirme la tesis general del ensayo. Yo, personalmente, cuando lo estuve trabajando y estuve leyendo este texto, mi sensación era que una especie de tesis, o algo que podríamos considerar una tesis, es que se prometía y que se pedía o se ordenaba en esa Constitución del 78 que, mira, esto es lo que estamos escribiendo ahora y la idea es que se escriba luego otra. Pues sí, y sobre todo, en algún momento me ha gustado tu parangón con esos libros del secretismo, Sí. decías tú, el Código da Vinci, te comentaba yo, El nombre de la rosa. En cierto grado hay eso también en el texto de la Constitución. La tesis un poco que yo sostengo también es que hay dos constituciones, hay dos textos paralelos. Uno es el texto que nos abre a la modernidad. Es el texto que surge de la voluntad del pueblo, de las luchas del pueblo, de las luchas, no porque nos lo regalaran, no nos lo regaló ni los constituyentes, ni el señor Fraga, ni el señor Soletura, no nos lo regalaron estos señores. Lo construyeron y lo construimos a base de luchas. Hubo mucha gente que fue a la cárcel, hubo mucha gente que murió, hubo muchos de todo y en todos los sitios. Es decir, que esto no surge así de la voluntad de 4, sino surge de la voluntad de millones. A lo mejor de esos 26 millones o de algunos más a los que se refería este señor. Sí. Pero existe paralelamente otra constitución. Es una constitución que es la que lega el general Franco. El general Franco plantea un proceso consciente de que va a fallecer, plantea un proceso en el que se inicia con las leyes fundamentales del régimen, pone a un guardián de la Constitución. Fíjate que la palabra guardián no me la invento yo, es de Carl Schmitt, y pasó también esto, Carl Schmitt intentó esto en la Alemania de Weimar. Un guardián de la Constitución que bajo la cabeza de una persona va a estar paralelo y dando sombra a ese proceso, custodiándolo para que nunca se vaya de donde no debe a donde no debe ir, controlando. Para esa coletilla de dejarlo todo atado y bien atado. Exacto, esa es la frase. Lo dejo, y lo sabía perfectamente, lo dejo todo atado y bien atado. Es decir, a su gente les decía, no tengáis miedo, porque va a estar este guardián. Y este guardián es el ejército. El ejército con su cabeza que, lo dice el artículo 8 del texto constitucional, es justamente la figura del rey. Esta es la estructura que nos lega el régimen de Franco. Uh-huh. No es un invento de Franco, es decir, va a suceder y ha sucedido antes. Lo tenemos en Turquía. Turquía conoció esta realidad, proceso constituyente, pero al amparo del ejército. Atatürk establece el ejército para evitar que esa Turquía llegue a zonas que no le gustan y tal, y pone al ejército. El general Pinochet también lo hizo cuando
abre la vía hacia la democracia en Chile. Ahora están cambiando la democracia. Esta semana pasada o hace una semana fueron las elecciones, el referéndum para el cambio constitucional en Chile. Fíjense, desde la muerte del general, pero murió después que Franco, es decir, los chilenos han sido más rápidos y más ágiles que nosotros. Y se dieron cuenta que tenían que cambiar, porque era una constitución en cierto grado sometida a ese sujeto que ya no iba a ser el propio Pinochet, que se veía extinguir, sino un ejército que pudiera actuar. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Esa actuación de decir, por aquí no se puede ir porque no nos gusta esto, no les gusta a ellos, no les gusta a ellos. Por eso te planteaba el concepto de democracia, es otro de los conceptos que más necesita de una pedagogía cultural, porque es terrible la interpretación que se da. Precisamente sobre eso te iba a preguntar, para que entremos un poquito en algunos conceptos que tratas en el libro y que me parece muy necesario que los entendamos de entrada para entender el propio texto, por supuesto. Tú mismo lo acabas de avanzar, el concepto de democracia. ¿Qué es este concepto que estamos pervirtiendo, o los medios, el debate público está pervirtiendo, estamos llevando por sitios un poco extraños? Pues es que, de nuevo, la lectura inmediata. Pues la palabra democracia es una palabra griega. Tiene una raíz, una desinencia, demos, kratos, y lo que significa simple y llanamente es poder del pueblo. Fíjate, el otro día tuve una intervención en Revilla que me encantó, y estamos hablando de alguien que no es ningún extremista, izquierdista, en absoluto. El señor Revilla es una persona de derechas, sensata y muy cordial, es decir, una persona encantadora para tenerla en el círculo de amigos, ¿no? A los que lo tengan, pues les felicito. Claro. Sí, me encantaría. Claro, a Pablo Moto le felicitamos, por supuesto, por tener de amigo a Revilla, sí. Pues esto, Revilla el otro día lo decía respecto a estos generales, etcétera. No, si es que el ejército lo que tiene que hacerse es cuadrarse ante el auténtico soberano. En un Estado como el español, lo dice el artículo 1 de la Constitución, es decir, que tampoco estamos tú y yo inventando aquí nada. El soberano es el pueblo. Y si el soberano es el pueblo, pues es el soberano el que tiene la más alta dignidad. A mí me gustaba cuando tenía otras funciones, incluso de responsabilidad política, etcétera, cuando me tocaba decir, no, es que viene alguien que tal, los protocolos de dónde se tenía que poner fulanito, en uno más alto que otro, en las luchas que tienes con los representantes de protocolo de las distintas administraciones. Y yo decía, no, si aquí el único soberano son esos que están ahí, que es el pueblo. Esos son los soberanos. Y nosotros somos meros servidores de eso. Ya seamos como funcionarios, como políticos, como autoridades, como lo que quieras. Somos servidores de ese que se sienta ahí enfrente en el patio butaca. Sí, porque además, si me permites decir que esas personas que son funcionarios, que son política, gente que ejerce la política, también es el pueblo. Pero mientras la ejerza o mientras tenga ese papel, tienen un soberano que es el pueblo. Cuando no están ejerciendo ese papel, vuelven a ser los soberanos, pero no cuando tienen el poder. Es que eso es lo que dice el artículo número 9 de la Constitución. Fíjate lo bien que... y lo dice con unas palabras tan claras como lo que dices tú. De entrada, el párrafo 1 nos plantea el principio ese de la función y la responsabilidad que tenemos todos como los ciudadanos, pero luego las administraciones públicas tienen una obligación adicional. Es decir, todo el que ejerce esa función pública tiene una obligación adicional. La nuestra es respetar las leyes y cumplir con los compromisos específicamente del orden jurídico. Las autoridades tienen además una obligación adicional, es decir, estar al servicio de esos ciudadanos. Es decir, artículo 9, puntos 1 y 2, así de claro. Es que al final, realmente, y esto también para la gente que quiera adquirir el libro, que la verdad que lo recomiendo en general, realmente vas leyendo el libro y mi consejo también es
una cosa básica en este programa lo defendemos un montón, que es usar fuentes. La fuente de este libro es la propia Constitución. La fuente de este ensayo es la propia Constitución. Y teniendo la Constitución en la mano, es impactante ver cómo es algo tan obvio, pero que como no nos hemos parado a entender qué es la democracia, qué es el ejército o qué es el rey, no hemos llegado nunca a... Hemos dejado que nos digan qué es anticonstitucional y qué no. Mismamente, hacer un rap contra el rey parece ser que es anticonstitucional. O eso parece que algunas sentencias incluso llegan a declarar. ¿Cuál sería este concepto del rey? ¿Qué nos han dicho y qué es realmente según el texto? Bueno, sabéis que me gusta el análisis de la figura de la relación entre monarquía y democracia. Es uno de los temas, mis artículos, un poco obsesivo, porque hago una interpretación incluso estética entre los dos conceptos. Algún día, a lo mejor, analizo más en profundidad esa diferenciación estética entre ambos conceptos. Pero ¿cuál fue la función del rey? Cuando un país que no tenía tradición monárquica prácticamente, un país que no tiene esa estructura, ¿por qué? Pero también existen en Bélgica, en Holanda, en Inglaterra. ¿Cuál es la función de la monarquía? Yo te diría que hay dos funciones de la monarquía. En el libro, un poco con un cierto sentido del humor, hablo del pájaro del grisú, ¿no? El pájaro del grisú. El pájaro del grisú, como sabes, es ese jilguero que llevaban en el fondo de la mina, y mientras trabajaban los mineros, si tocaban una bolsa de grisú, como el grisú es un gas pesado, lo percibían primero los que estaban muy abajo. Y como la jaula estaba abajo, se moría el jilguero, y cuando se moría el jilguero había que salir corriendo de la mina porque la mina estallaba. Entonces a veces me ha parecido que el rey era el pájaro del grisú de todos estos poderes económicos que decían, bueno, mientras atacan al rey no nos atacan a nosotros, pero el día que se carguen al rey hay que salir corriendo porque este país, estamos hablando de 1978, que podían tener el miedo a que llegaran los tanques rusos, etcétera, etcétera. Y el miedo es, ese día llega el comunismo, llega, hoy diríamos los venezolanos, hoy diríamos todo eso, y para eso se tiene el pájaro del grisú, para que los grandes poderes, las grandes economías, ese IBEX 35, etcétera, de repente diga, hay que salir ya corriendo. Pero también tiene otra función la monarquía, y esa es la que tiene, por ejemplo, en estos otros países como Holanda, Bélgica, Inglaterra, etcétera. Es una especie de educador. Pero no educador en el sentido en que nos gustaría tener un gran educador, sino el educador es que enseña a la sociedad a doblar el espinazo. Es decir, enseña a la sociedad a saber que hay siempre algo por encima. De que por muchas esperanzas que tengas, por mucho que te lo creas, eres muy listo, tú chaval eres muy listo, eres muy joven, eres listo, pero nunca vas a llegar hasta el tope. Es decir, contén tus ansias, sé más modesto y confórmate en eso. Aprende a doblar el espinazo. Y esto es el modelo de las monarquías europeas. Esto también se incorpora. Lo que pasa es que en España este segundo modelo funciona menos porque aquí siempre ha habido una mayor, en ese aspecto, una mayor anarquía, un cierto aclatismo en la sociedad que no se consigue. Aquí tiene más la función del pájaro del grisú. Esa es la estructura del rey. Por eso se hace una estructura absolutamente separada. Ahora, luego tiene esa otra función constitucional. A mí me gusta lanzar una línea que va, de entrada, lo planteo en justamente el artículo 8, la figura de las Fuerzas Armadas. Una figura un cuerpo administrativo, como puede ser el cuerpo de bomberos, o el cuerpo de la policía, o el cuerpo sanitario,
pero ninguno de los otros tiene una relevancia constitucional como ser reconocido en la Constitución. Pero es porque nos sirve, porque nos protege. Bueno, el cuerpo de sanitarios es el que nos está protegiendo ahora contra la pandemia. Sí. Y ya llevan más de 60 muertos, creo, entre médicos, y si incorporamos personal sanitario, enfermeros, etcétera, pues a lo mejor hay más de 1000 muertos. Eso es una guerra. Y no tienen, en cambio, una consistencia constitucional. Podría ser, si este es el artículo 8, el 9, que hubiera dicho, el cuerpo de sanitarios es el cuerpo que nos protegerá contra las enfermedades, etcétera, etcétera. No existe eso. Y el cuerpo de los inspectores fiscales contra el fraude fiscal y el cuerpo de los profesores un poco contra la ignorancia ajena, ¿no? Entonces, permíteme, Tito, entonces hay esa presencia del artículo 8, las Fuerzas Armadas, pero luego justamente a esto se añade directamente al artículo 57. Y el artículo 57 establece la función del rey, jefe de las Fuerzas Armadas. Y esto paralelo al control de la Constitución. Fíjate que en un momento determinado habla la Constitución que el gobierno dirige la administración pública y militar, pero no del todo. No del todo porque establece esa cadena de mando que queda fuera del orden administrativo. Pues si no, yo me preguntaría, el rey cuando se viste de uniforme y aparece como capitán general, es un funcionario, sería un funcionario, Sí. Usa el uniforme de un funcionario. Está por debajo del ministro, en nuestro caso ahora, de la ministra de Defensa, que es la encargada de dirigir la administración militar. Yo hago esta pregunta, porque si no es contradictorio. O entonces, o es que existen dos textos en la Constitución. Era un poco lo que te decía. Sí. Dos textos en la Constitución no siempre bien encajados. En algunos momentos chirrían, ¿no? Por favor. Es compatible. Y fíjate que esta pregunta te voy a pedir que la intentes responder de una manera breve, aunque podríamos extendernos mucho. ¿Es compatible el concepto o intentar defender un concepto como la meritocracia en una sociedad que por constitución tiene una monarquía? Pues chirría. Chirría porque si el artículo 14 nos dice que todos somos iguales y que por lo tanto es por nuestros méritos como podemos acceder a las distintas responsabilidades, cargos, etcétera, etcétera, por otro lado, si no, chirría. Miren ustedes, mira tú, acaban de inaugurar un hospital aquí en Madrid, estoy seguro que os habéis enterado, Sí, que se han enterado hasta en Pernambuco. El Hospital Isabel Zendal, sí. Ese hospital creo que se llama Isabel Zendal, sí. Celdán. Y nos han explicado que fue una persona de una enorme generosidad, un profesional sanitario, creo que era enfermera, que se dedicó, y nos lo han explicado, y me parece maravilloso. Uh-huh. Pero tenemos al lado otro hospital que se llama Infanta Sofía. ¿Ha hecho lo mismo, los mismos méritos que esta Isabel Zendal? Sería cuestión de preguntarnos, es decir, ¿por qué le han puesto este hospital? ¿Por qué en uno tenemos que saber que tiene unos méritos? Y por eso decir, no es una persona cualquiera, es una persona que dedicó su vida a la lucha contra la enfermedad. Y el otro, Infanta Sofía, ¿qué significa Hospital Infanta Sofía? ¿Qué significa? Es una pregunta que dejo al público. ¿Qué significa ese nombre? Es decir, es una persona que ha dedicado su vida a la lucha contra la enfermedad, ha arriesgado su vida viajando por el mundo justamente en esta búsqueda de la salud ajena, sí. Y estoy seguro con el sufrimiento propio. Yo creo que podríamos llevar un poco este ejemplo al ridículo, y lo digo de una manera respetuosa, por supuesto, haciendo esa reflexión también de qué ha aportado el rey Juan Carlos a la investigación o la difusión del conocimiento para tener el nombre de una universidad.
Tenemos que ir acabando, se nos ha ido un poquito el tiempo. No pasa nada porque cuando es Gustosísimo interesante es hablar eso. contigo. Yo creo que vamos a emplazarnos dentro de una semana o en cuanto podamos para hablar, porque además está de actualidad por ese chat que hemos hablado, ya hablamos de él la semana pasada y que has mencionado también, ese chat de militares retirados, muy constitucionales por supuesto, que abogaban por matar a 26 billones de personas y que abogaban por esos golpes de Estado. Y tú, precisamente, acabas de publicar un libro, El golpe de Estado como espectáculo, materiales para una teoría crítica del poder. Un libro que estoy para leérmelo, o sea, lo tengo pendiente y en cuanto me lo lea quiero que hablemos un poquito de él porque creo que es de rabiosa actualidad al fin y al cabo. Fernando, muchísimas gracias por este ratito. Pues gracias a ti porque ha sido un placer y además es siempre agradable el discutir y hablar de estos temas, de estos conceptos y sobre todo con gente que conozco desde hace años como tú y que siempre ha despertado en mí una enorme simpatía. Gracias, Tito. Un placer estar en tu programa. Muchísimas gracias. Ahí lo dejamos para una lectura radical de la Constitución de 1978 de Fernando Oliván, disponible en distintas plataformas. Y continuamos el programa de hoy, hemos hablado de un ensayo